Vamos a ver si la política está tan complicada como la economía hoy en la República Argentina. Lo tengo en línea a Edgardo Moreno, columnista de La Voz del Interior, y con él vamos a conversar sobre ese tema. Hola Edgardo, un abrazo, ¿cómo estás? Hola Rubén, el gusto de saludarte. Gracias por la invitación. Recién acabo de hablar con Gastón Utrera sobre la economía, con todas sus complicaciones, pero a esta altura de los acontecimientos me parece que la política está tan complicada como la economía. ¿Vos qué opinás? Sí, tan complicada como la economía, son dos sistemas que son interrelacionados y que se condicionan entre sí. Realmente el escenario que se alcanza a observar con esta combinación tan compleja de la emergencia sanitaria, de la crisis económica cada vez más profunda, con problemas graves de larga data que no encuentran vía de solución, y en el contexto político de las expectativas que genera un año de renovación electoral, un año donde se está aprobando en esta semana la prórroga de las elecciones, pero que se van a hacer antes de fin de año. Hay una fecha límite, obviamente, para terminar con todo este proceso, que es el 10 de diciembre, cuando tienen que jurar los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que se renuevan con esa elección de fin de año. Esto genera que las expectativas políticas están incidiendo muy fuerte en el desarrollo de esos dos grandes problemas que tiene en las manos no solo el gobierno, sino todo el sistema político argentino. Una es la emergencia sanitaria, el rebrote durísimo de la pandemia, esta segunda ola que está marcando números realmente muy afligentes, récords de contagios, un número muy elevado de personas fallecidas, y donde ha habido además un fracaso ostensible de la gestión sanitaria del gobierno en la consecución de lo que era la gran expectativa para el regreso a una mínima normalidad, que era el plan de vacunación. El plan de vacunación claramente ha sido muy mal manejado por el gobierno, entró tarde al proceso de adquisición de vacunas, entró de una manera, se diría, irresponsable, con una mirada sesgada, intentando hacer una suerte de discriminación ideológica por el origen de las vacunas, con pujas internas dentro del gobierno, una apuesta central que había hecho el presidente Alberto Fernández a el empresario Hugo Sigman, el referente en la Argentina de la vacuna de AstraZeneca, que falló en todo lo que se podía prever en ese acuerdo, un acuerdo que ya se comenzó a pagar, nunca llegaron las vacunas de AstraZeneca, recién se prometieron para los próximos días el primer lote de lo que tendría que haber llegado a principios del año. Y por otro lado, la apuesta que hizo la dupla Cristina Kirchner y Axel Kicillof a los contactos por la vacuna rusa, la Sputnik, que es la que finalmente más se aprovechó en el país, pero donde también ha habido demoras, cancelaciones, postergaciones en los envíos. Lo concreto es que la Argentina entró a la segunda ola en una situación de altísima indefensión. Es decir, con la sociedad agotada, con la herramienta del confinamiento como vía exclusiva de prevención sanitaria, con el sistema de salud altamente estresado, luego de un esfuerzo muy grande, que es el que ha venido realizando durante todo el año pasado y comienzos de este año, y por otra parte con la frustración de la vacunación a la cual no se arribó en tiempo y forma, e incluso con groserías como el uso político de las primeras dosis, con ese escándalo de la vacunación de privilegio. Por el otro lado, te lo decía Gastón, tenés toda esa olla a presión de la economía, donde hay variables que se tendrían que ir acomodando en el transcurso de una política racionalmente conducida para ir atenuando el problema inflacionario, y que se siguen postergando, soluciones que no se ponen en marcha. El dólar rezagado, las tarifas planchadas, la postergación permanente del acuerdo con el principal acreedor externo que tiene el país, que es el Fondo Monetario Internacional, un escenario de inminente default con el Club de París, en fin, una combinación de problemas increíbles, y esto está generando, tu pregunta iba apuntada a la política, una suerte de laboratorio social impredecible, sobre todo en los sectores más carecientes de la sociedad argentina. Como fruto de lo que ya venía padeciendo la Argentina, la crisis económica, más lo que ocurrió con el manejo de la cuarentena eterna,
tenemos que prácticamente 1 de cada 2 argentinos está ahí en el umbral de la pobreza. Esto genera que haya una suerte de tensión social ahí reprimida abajo que no se sabe hacia dónde va a disparar. Por el momento tiene ese conflicto como vía de resolución posible el momento del voto, es decir, que la gente exprese lo que piensa de esta gestión política en el momento del voto. Esperemos que efectivamente así sea. Hay fecha hasta noviembre, que es la elección general, para ir procesando ese conflicto por la vía democrática que es justamente la de la compulsa en las urnas. Pero todo el mundo le teme al resultado, y quien más le teme justamente es el oficialismo. Le teme Cristina, puesto que su prioridad para esta nueva gestión de gobierno era solucionar rápidamente su complicadísima agenda de temas judiciales. Eso no se pudo concretar, entre otras cosas porque la pandemia vino y rompió con esa agenda de prioridades que tenía el gobierno, pero insiste obsesivamente con esto de avanzar sobre la justicia, en esta semana sobre el Ministerio Público Fiscal, es decir, poner bajo su órbita de conducción política todos los fiscales del país, no tanto por los procesos que ella ya tiene en curso, porque han avanzado bastante, sino como una suerte de instrumento de disciplinamiento social para aquel que tenga una voz disidente u opositora. Y esta obsesión de Cristina con el tema judicial está muy alienada, muy enajenada, muy distante de las angustias que está viviendo la población por lo que está sucediendo con la pandemia y por lo que está sucediendo con la situación económica. Eso genera una tensión política muy fuerte y además le agrega también una presión política a las fuerzas de oposición, que tienen que ver cómo se articulan para poder canalizar una eventual alternativa o una eventual respuesta o contestación a los errores de esa política del oficialismo. La oposición también viene cargada con sus propios problemas. De hecho, viene de concluir un gobierno de una manera frustrante. Si bien entregó en tiempo y forma el mandato, lo hizo luego de sufrir un voto castigo que fue el que impidió la reelección de Mauricio Macri, por ejemplo, ¿no? Ahora, Este Edgardo, es un poco el panorama en trazos generales, ¿no? Edgardo, escuchándote, uno está viendo de que acá en Argentina, en las próximas elecciones, la izquierda que encarna a la Cámpora y Cristina y todo eso, podrían sufrir un golpe, ¿no? Es decir, que la gran clase media argentina le diga, vamos a poner un voto en contra de todo ese tema. Pero por el otro lado, miramos del otro lado de los Andes y vemos que la izquierda le ha dado un golpe tremendo a la clase empresaria y Piñera no sabe ahora qué hacer por lo que ha ocurrido. ¿Qué opinión tenés vos de este vuelco de las elecciones de Chile? Bien, empezaría por hacer un par de aclaraciones. Primero, yo creo que el kirchnerismo en la Argentina tiene un discurso de izquierda, pero no creo que sea una alternativa de izquierda en la Argentina. Más bien, me parece a esta altura que es una oligarquía conservadora y lo ha demostrado en el manejo de instrumentos tan críticos como es justamente la vacunación en una emergencia sanitaria, en una pandemia. La segunda aclaración es el voto de la clase media. Bueno, es un gran interrogante la Argentina porque está desapareciendo. Cuando decimos que 1 de cada 2 argentinos está prácticamente en el umbral de la pobreza, donde ha impactado muy fuertemente esa caída del ingreso y ese deterioro de situación social es justamente en los sectores medios. Pero para tu pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo lo haría en Chile, lo haría extensivo incluso a un panorama regional. La situación regional es está muy convulsionada, Rubén. Lo de Chile es realmente un gran signo de interrogación, porque es ni más ni menos que una convención constituyente. Ahí no es solamente que se ha impuesto en algunas alcaldías claves, como por ejemplo la de Santiago, fuerzas de izquierda, luego de aquella gran revuelta que hubo prepandemia en Chile, sino que ha habido una dispersión del voto opositor a las fuerzas tradicionales de la política chilena que habían mantenido cierto equilibrio sistémico a la salida de la dictadura pinochetista. Esto es la fuerza de derecha o centro-derecha y por el otro lado la concertación que nucleaba a una serie de expresiones de centro hacia la izquierda moderadas.
realmente es un interrogante qué va a pasar con eso, si logra resolver Chile esa discusión sistémica, ni más ni menos que la reforma de una constitución, o si eso termina naufragando con un rumbo incierto. Si te subís, ves que en Perú el problema es más grave todavía. Sí. Ahí ha habido una elección que está ahora en vías de segunda vuelta, donde prácticamente la gente dijo que se vayan todos, hubo una multiplicidad de candidatos con muy pocos votos que entraron todos ahí en la recta final. Finalmente decantó en dos sectores el maestro Pedro Castillo, que representa así un discurso de izquierda, y Keiko Fujimori, ¿no?, la hija del expresidente, que es una alternativa de derecha muy autoritaria, que compiten entre sí, pero además con una abstención muy grande del partido indigenista. Es decir, también ahí el sistema está tambaleando. En Colombia, bueno, no hace falta más que prender la televisión y verlo. Edgardo, hace una pausa porque me acaban de hacer señas que nos queda un escaso minuto y quería que nos dieras una opinión sobre la gira del presidente. Bueno, a ver, el presidente, hay que distinguir entre lo que dice y efectivamente lo que sucede. Él ha intentado mostrar una imagen de optimismo, de que fue recibido por líderes internacionales que le han prometido una gestión de ayuda para evitar caer en el default de la deuda del Club de París y con el apoyo en el Fondo Monetario. Lo concreto es que me parece que lo que está pidiendo es tolerancia para una nueva cesación de pago. Para mí no le ha ido bien, porque en el exterior le siguen pidiendo lo que le pidieron desde el primer minuto, que es un programa económico, y no lo tiene. La única que tiene un programa económico que es muy duramente regresivo es Cristina, pero Alberto Fernández, el propio, no tiene un programa económico para Está muy bien. Muchas gracias, Edgardo. Un gusto conversar contigo. No, gracias a vos por la invitación, Rubén. Hasta el próximo encuentro.